Definitivamente, el gobierno de Luis Abinader es lo peor que le ha podido pasar a la República Dominicana. Este gobierno está peor del daño que hizo la pandemia en el país. De hecho, la pandemia fue benigna con el pueblo dominicano. Este es un gobierno inhumano, abusivo, descarado a todos los niveles. Fíjense, cualquier gobierno puede tener dificultades que escapen a su voluntad. Un gobierno puede tener las consecuencias de un daño climático, una tormenta tropical que afecte la economía. ¿Y qué ocurre cuando esos casos se dan? Que los dominicanos se unen todos hasta buscar que todo vuelva a su calma, que todo vuelva a su normalidad. E incluso hay hasta treguas políticas en ese orden. Incluso este gobierno de Luis Abinader es el más indicado para esto, porque este gobierno que surge en el 2020, en medio de la pandemia, fue beneficiado con una tregua política de más de 2 años. Fue beneficiado con la unidad de todo el pueblo dominicano, buscándole salida al problema de la pandemia. Todo el mundo tranquilo, juicioso, cumpliendo con las reglas del juego, sin que nada afectara al gobierno naciente del PRM. ¿Y qué hicieron esta gente? Señores, aprovecharon la pandemia para empezar a robar. A robar en medio de la pandemia. Incluso los insumos médicos, hasta las mascarillas, señores, hicieron una sobrevaluación millonaria y nada pasó con esto. Las vacunas, otra mafia con las vacunas. Todavía ahora en estos días están surgiendo casos que eso va a explotar mucho más de ahí todavía. Vacunas que estaban siendo donadas por la OPS, la Organización Mundial de la Salud, a salud pública, terminaron en poder de clínicas privadas que luego en la ruta que tomaban iban y se la vendían al entramado mafioso libanés de Senasa. Señores, esta gente no tiene ningún tipo de pudor. Esta gente no le importa si lo que hacen es robarse la salud, la vida de las personas, sobre todo los sectores vulnerables, porque son los trabajadores los que van a los hospitales a buscar los servicios médicos. Pero esto no es lo peor de todo, porque vamos a suponer que el presidente tuvo la mala suerte de haber escogido a funcionarios que no le cumplieron. Como él dice, que son sus amigos pero no sus cómplices y por tanto debe caer el peso de la ley. Pero ¿y por qué no ha caído el peso de la ley? Porque este presidente no ha movido, ni siquiera cuando han habido casos evidentes de corrupción, no ha hecho sustituciones de funcionarios. Pero ¿por qué este presidente no ha garantizado que ninguno de esos funcionarios vayan a ser sometidos a la justicia como manda la ley? No, él dice, en el caso de Senasa, porque el escándalo le dio a él en su propia cara de presidente doble moral, y terminó diciendo, no, yo no tengo cómplice, así que caiga quien caiga, que la justicia haga su trabajo, porque para eso es la justicia independiente. Esa justicia no es independiente, es falso de toda falsedad. Incluso él sale a decir en una entrevista que le hicieron por ahí, que él no va a permitir la corrupción en su gobierno, que él no va a permitir que continúe la impunidad que hubo en los pasados gobiernos del PLD. ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? ¿Acaso se está cumpliendo con la persecución a la corrupción? ¿Acaso se llevaron a la cárcel a los corruptos del PLD? ¿Acaso se han estado llevando a la cárcel a los corruptos de su gobierno? Es todo lo contrario. En el Ministerio de Educación han habido varios actos de corrupción y no hay un solo preso. Incluso gente que lo ha retado al propio presidente y le ha dicho, si yo caigo, tú caes, como dijo Ángel Hernández, el chino Miyagi. O el caso mismo del de Senasa, que dice, yo no me voy solo. Entonces, no hay impunidad, señor presidente. Oye, usted sí es descarado, mi hermano. Incluso vimos a Roberto Fulcar, porque ahora ellos se han desatado todo a hacer una
una especie de periplo de defensa de su gobierno, y han salido todos a hablar y que no tienen ni idea de lo que van a decir, señores. Esta gente no tiene vergüenza. Ahí salió Roberto Foucault diciendo que él llama a derrotar la pobreza del Caribe con liderazgo trascendente y educación democrática. Tú te fías a un país llevándoselo al diablo, mira por dónde anda, haciendo políticas regionales. O el caso del director de INAPA, Wellington Arnaud, que dijo que desde INAPA ellos han contribuido en la lucha contra el narcotráfico, porque ellos han desmantelado, qué sé yo, cuántos, 10, 15 puntos de droga. Pues yo pensé que era el DNCD que hacía esas cosas, porque de hecho ni siquiera el DNCD la hace, pues dice él que INAPA sí la hizo. Son vainas que usted dice, coño, pero esta gente está vuelto loco. El caso de Héctor Acosta, el Torito, el senador, llorando, que han dejado a mi presidente, que han dejado al presidente Abinader solo, señor. Nadie ha dejado solo a nadie, que es un ladrón igual que todos ustedes. Eso es lo que está pasando, que ninguno puede dar la cara. Ni un solo de ellos puede dar la cara. Incluso hasta el propio Guido Gómez Mazara, que tiene que ir a hacer un rejuego de palabras porque es lo único que sabe hacer. No son capaces de abordar ningún tema crítico de cara a ser sincero frente al país, porque todos tienen colas que le pisen. Incluso Fafa Tavera, que dio la impresión en unas declaraciones que dio, que realmente estaba preocupado por la situación, pero lo que está preocupado es por el derrotero que va a tomar su partido. Él está advirtiendo que el PRM le va a pasar lo mismo que le pasó al PRD y al PLD. Eso es la única preocupación que tienen todos estos malditos PRMistas. A esta gente no le interesa resolver ningún problema, ni que se apliquen las leyes de la persecución a la corrupción y que se pare la impunidad. A ellos no les interesa nada de esto. El mismo caso de Milton Morrison, que salió demandando de la juventud dominicana que no se dejen manipular, pero que nadie se está dejando manipular de nadie, es que ustedes se están robando medio país tú mismo. Milton Morrison, que hiciste una declaración jurada de bienes trastocada porque no incluiste una mansión que compraste en los Estados Unidos, que no se presta para los recursos que tú has recibido como funcionario público, que es obvio que tú estás manejando fondos fuera de lo que son tus ingresos normales, legales. Porque eso es lo que se llama, cuando tú falsificas una declaración jurada, si se hace la investigación, va a salir a relucir todo eso, como salió lo de la mansión y cuántas cosas más podrían salir. Pero no tenemos una justicia en el país. Ese entramado mafioso de la llamada justicia independiente es peor que el mismo gobierno. Y Luis Abinader lo sabe. Eso de que de justicia independiente, eso no existe, porque eso no puede ser de palabra. Para ser independiente, ahí tienen que ir gente pulcra, decente, de una historia limpia. Yo sé que es difícil encontrarla en los medios judiciales, pero hay personas, hay juristas de mucho honor, de mucha responsabilidad histórica en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Si hubiese sido independiente, esos eran los sectores que debieron estar ahí. Pero no, ni lo tenía el PLD, ni lo tiene el PRM, ni lo va a tener la Fuerza del Pueblo, ni lo va a tener ninguno de esos sectores de la partidocracia dominicana. Por eso es que el país tiene que romper de cuajo con todos estos canallas, con todos esos bandidos, con todos esos inhumanos, que no le importa el destino del pueblo dominicano, que no le importa si la nación se desploma. Porque todos tienen riquezas clavadas. Si esa gente va y se van a vivir a donde sea. Y no le importa si esto se va a pique. Esta isla se puede hundir por completo. Y ellos agarran su yate y se van. El pueblo dominicano tiene la obligación, tiene el deber de reaccionar ante esta situación. Este gobierno no puede seguir mancillando
los intereses nacionales de nuestra soberanía y no puede seguir castigando como lo está haciendo al pueblo dominicano. Tenemos que sacarlo del poder a como dé lugar. Y por eso es que yo he sugerido, desde mi punto de vista, usted puede tener su punto de vista distinto, de apoyar fuertemente al movimiento Rescate Democrático que encabeza el doctor Roque Espaillá. Yo creo que es la mejor alternativa en el momento histórico del país. Ahora mismo es la mejor alternativa. Yo podré tener mis diferencias de carácter ideológico con la oferta política que da Rescate Democrático y con el propio Roque Espaillá, pero yo creo que es la única alternativa viable en estos momentos para hacerle frente a las mafias del poder y a las mafias que se incuban en la oposición, especialmente esa representación que hace Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Porque este viene propio de una negociación que tuvieron con el Departamento de Estado norteamericano para darle entrada a Luis Abinader en el 2020. Leonel Fernández está dentro de esos acuerdos. Y por eso es que muchos sectores han visto el coqueteo de Luis Abinader con Leonel Fernández, incluso poniéndolo a participar de cuestiones del gobierno, como el caso de Interior y Policía, cuando fueron a Funglobe a presentarle de que la propuesta de reforma policial. Están preparándole la cama del poder a Leonel Fernández, porque son todos uno. Ahora mismo la unidad del pueblo dominicano debe ser contra todos esos sectores. Aquí no puede haber juego de que vamos a darle entrada a Leonel, que vamos a entrar a dar a Gonzalo Castillo. No, aquí hay que cerrarle el paso a todos. Por eso mi posición es Roque Espaillá, el cobrador, para enfrentar a todos los sectores retardatarios del país, de esa partidocracia traidora y de este gobierno inhumano, de este gobierno traidor, de este gobierno criminal del PRM y Luis Abinader. Gracias mil por su atención.